Si lo tenemos, Hechos capítulo 1, verso 8, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Con esto que nosotros acabamos de leer, el Señor Jesús daba inicio a la iglesia, la actividad de la iglesia. De hecho, lo que ellos debían hacer era estar esperando hasta que llegara ese día en que fueran revestidos del Espíritu Santo y de poder, como lo acabamos de leer nosotros, que esto iría a suceder. Ahora, lo tremendo de esto es contemplar el poderío, la autoridad del Espíritu Santo de Dios, del obrar de Él. Hemos contemplado en mucho tiempo de la iglesia donde los milagros por el poder de Dios a través del Espíritu ocurrían en las iglesias de una y otra manera, asombraban aún a la misma ciencia, y nosotros los creyentes nos alegrábamos de que Dios respondiera de esa forma. Hoy parece que todo eso está dormido, como si Dios hubiese cambiado, como si el poder de Dios no obrara. Y la realidad de las cosas, hermanos míos, es que Dios tuvo que, como quien dice, detenerse un poquito en este aspecto, porque el hombre buscó de hacer estas cosas para llevarse la gloria que le corresponde a él. Y por otro lado, el desconocimiento de la iglesia, la falta de conocimiento de la iglesia, que por causa de ver lo que veía, de esas obras que se hacían, las personas solo buscaban eso. Entonces, donde había una iglesia que se oraba y había milagros y cuantas cosas más, parecía que esa era la iglesia de Dios, que esa era la iglesia que tenía la verdad. Sin embargo, hemos visto, así como tantos cristianos sanarse e irse de nuevo al mundo, también hemos visto iglesias con todo el poder desaparecer del lugar donde estaban. Entonces, ¿qué es lo que habría que entender? En primer lugar, hablar del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, en todo creyente, en toda persona que ha creído, que ha pasado por las aguas del bautismo, ha muerto y ha nacido de nuevo, que posee ahora una vida espiritual, por más que la conozca, la reconozca o no, por más que la practique o no la practique, está allí, es una vida que ha comenzado. Y tener presente que aunque es Dios todopoderoso, jamás obligó al hombre a hacer nada. Cuando Dios crea al hombre, no lo hace un ser robótico, que tiene que solamente obedecer a Dios y no hay margen para otra cosa. Cuando Dios crea al hombre y pone al hombre en el huerto creado por él también, pone el árbol el cual le prohíbe comer, para que el hombre decidiera voluntariamente obedecer a Dios y seguir a Dios. Sabemos y conocemos que el hombre hizo justamente lo contrario. Y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no le obligó? Porque esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era darle la posibilidad al hombre de que escoja. A partir de entonces, tanto el pueblo de Israel como la humanidad completa estaban delante de dos caminos, el bien y el mal. El consejo de Dios para el pueblo de Israel: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la bendición. ¿Dónde estaba la vida? ¿Dónde estaba la bendición? En obedecer a Dios. Ahora, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Al mundo entero le es predicado el evangelio. A toda criatura es el mandato de Dios. Y aunque no todos vayan a creer, nosotros tenemos que predicarle. Y si esto fuera así, que hay un dominio total de Dios sobre todo el ser humano, en este sentido, no digo que Dios no tenga poder y autoridad para dominarlo todo. Fue bien dicho por el pastor Andrés hace un momento. Él es dueño, Él es Señor, Él es Dios, Él es el alfarero, Él tiene poder, Él tiene la autoridad. Y cuando hablamos de poder, para con Dios no hay ningún tipo de medida, no hay forma de medir el poder de Dios. Es absoluto, eso enseña la Escritura, que el poder de Dios, referido justamente a Dios, es absoluto. Sin embargo, así todo ha hecho de que el hombre le escoja por amor. Esa es la regla por medida. Amar a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento dado a Israel, el primer mandamiento para la iglesia, Jesús lo traspasó al Nuevo Testamento. Amar a Dios por sobre todas las cosas.
Y comprender así, hermanos amados, de que Dios jamás obligaría a una persona, la llevaría como si fuera un títere o estaría jugando con la humanidad. Dios no lo está haciendo. Lo que Dios está haciendo es ser paciente, paciente para salvar al mayor número de personas, paciente para salvar aún a los que están dentro de la iglesia, paciente para que seamos conformados a la imagen de Cristo, paciente en su trabajo, paciente en la espera de la formación de todos nosotros, paciente. Sin embargo, el espíritu que hemos recibido es un espíritu de poder. Por eso le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, fuerza, capacidad, eso significa. Esto reside en un cristiano. Esta capacidad, este poder es inherente en el cristiano porque posee el Espíritu Santo de Dios. Inherente quiere decir que permanece en él, que está siempre en él. Entonces, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, este poder es inherente en el cristiano, en el hombre que nació de nuevo. Permanece allí. Poder para obrar, habilidad para desarrollar una actividad. Por eso después se nos encargan tantas cosas que voluntariamente lo hacemos. Nosotros al hablar de voluntariamente podemos hasta examinar nuestra propia vida o nuestra congregación en el buen sentido, lo digo, de que hay personas que deciden faltar el culto y faltan el culto como si fuera nada, como si no fuera importante. De hecho, hay algunos que han cambiado lo importante del culto por otra cosa, como si hubiera otra cosa más importante para un cristiano. Eso podría demostrar un montón de cosas, como por ejemplo que no es un verdadero cristiano, o como por ejemplo que sí es un verdadero cristiano, pero todavía no halló el valor, todavía no conoce bien. Y podemos con nuestra lógica humana pensar un montón de cosas al respecto. Pero la realidad de todo es que aunque ese poder habita en nosotros, Dios no obliga absolutamente a nadie. Entonces Dios se ocupa de nosotros porque justamente nos ama. Hablando y refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dijo lo siguiente. San Juan capítulo 16, verso 13. Si no lo puede leer, aunque sea anótelo para que usted verifique que está en la Biblia, aunque más nos gustaría que lo lea, que vea que está allí. Cada pasaje que se da desde aquí arriba debe ser seguido por el cristiano porque es responsabilidad del cristiano dejarse ministrar por la verdad. San Juan capítulo 16 verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La palabra guiará aquí significa mostrar el camino. Así que no es solamente lo que a veces nosotros decimos, nos guiará a toda la verdad, su palabra es verdad, es una gran verdad, eso es real. Pero va un poco más allá, nos mostrará el camino, nos mostrará qué cosas debemos hacer o dejar de hacer. Si esto no fuera tan necesario, no estaría la Escritura tan llena de tantos consejos para la vida cristiana y para la transformación de la misma y para que se produzca el cambio en el cual Dios, el alfarero, está trabajando con su mano y dándonos la forma. Aún así todos nosotros tenemos la decisión, el cristiano. Y aunque en apariencia, en lo que mostremos como cristianos no se vea nada raro, eso no quiere decir que nos estemos errando ni nos estemos equivocando. Por eso el mensaje que Dios da por su palabra siempre es personal. No es mío para ustedes, no, es de Dios para nosotros. ¿Se oye? Es de Dios para nosotros, para todos los que formamos y conformamos el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él los guiaría a toda la verdad. A partir de recibir el Espíritu Santo, el hombre tendría entonces una guía hacia lo que es bueno y hacia lo que es verdadero. Entonces ahí cambia. Tenemos una guía, porque si solamente fuera la palabra y bueno, ahí está, tenemos la palabra, la leemos, no la leemos, pero habla acá de recibir justamente una guía. El apóstol Pablo a los romanos le dice lo siguiente, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Anótelo, Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Lo tenemos? Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo leyó? Andar en el Espíritu, la palabra andar es una palabra que ya conocemos, enseñada muchas veces. Habla de caminar. Se usa en ocasiones del estado en el que uno vive o de aquello a lo que se ha entregado la persona.
¿sí? Entonces, por ejemplo, la vida de un deportista es el deporte y se entrega a ello. Para ello se entrena y se prepara y hace un montón de cosas que es relacionada con lo que la persona es. Bueno, esto habla de algo semejante. Esto habla de aquello a lo que la persona se ha entregado. Nosotros decimos, yo soy de Cristo, me he entregado a Él. Y la pregunta que debiera cabernos ahora es, ¿andas en el Espíritu? ¿Realmente Él te guía? ¿Realmente tu vida es una ocupación constante en todo aquello que proviene de Dios? ¿En aquello que supuestamente nos hemos dado por entero y por completo? Cuando hablamos de Jesús como Señor, estamos hablando justamente de eso, de que Él es nuestro Señor, al cual nosotros, los cristianos, debemos estar sujetos, siendo obedientes a todo lo que nos diga. Si no, de lo contrario, si esto no es así, Él no es nuestro Señor. Solamente lo decimos de palabra, Jesús mi Señor. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que yo le diga Señor a Jesús, para que nosotros le digamos Señor a Jesús, tenemos que realmente tenerlo como nuestro jefe, como el que gobierna, como el que tiene autoridad sobre la iglesia, que es su cuerpo, de la cual Él es la cabeza. Entonces, reconocer todas estas cosas, hermanos, no son palabras nuevas, no son frases que recién aparecen, las conocemos bien, las hemos oído muchas veces. Lo que estamos haciendo es ajustándonos un poco más a la visión de Dios, a la manera de Dios, y también descubrir con ello todo el tremendo poderío que hay en el Espíritu Santo de Dios para obrar conforme a lo que Dios quiere. Gálatas capítulo 5, verso 25, por favor, búsquelo. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué tiene que dar un consejo semejante? Porque como ha pasado en tantos tiempos, nosotros hablamos y si nos jactamos del Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero es solo eso, es una jactancia, es un conocimiento superficial, es no conocer el tremendo poderío, autoridad que Dios nos ha dado, y es no conocer y no reconocer el propósito para el cual Dios lo dio. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Solo leo en esta versión que tengo aquí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos, fíjese cómo lo dice aquí, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Lo leo nuevamente. Esta es la Nueva Traducción Viviente para los que les gustan anotar las traducciones. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Se oye? Entonces fíjese y pensemos en cuántas actividades de nuestra vida diaria somos guiados por el Espíritu, o obedecemos al Espíritu, o lo involucramos al Espíritu. Capaz que hasta ni siquiera es la mayor parte, pero decimos que somos guiados por el Espíritu. Quizás no lo tenemos ni siquiera en cuenta en ese momento de diferentes tipos de actividades en nuestra vida cotidiana, pero decimos que Él es la guía, Él es el que nos marca la senda, el camino, el que nos hace entender. Por eso Pablo luego le tiene que escribir a los Efesios y le dice lo siguiente, búsquelo allí conmigo en su Biblia, capítulo 4 de Efesios, verso 30. ¿Lo tenemos? Capítulo 4, verso 30 de Efesios. Y no contristéis, dice eso, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué dice? Que no lo contriste. Significa causar dolor, producir tristeza. ¿Cuándo o en qué momento usted ha hecho esto? Como no lo sabemos o no lo tenemos presente, no sabemos ni cuándo pudo haber pasado. ¿Cuándo yo contristé al Espíritu? ¿Cuándo le causé dolor? ¿Cuándo le causé tristeza? Por otro lado, ¿cuánto me importa? Él es mi hermano mayor, Jesucristo, el que se entregó, el que aboga por nosotros. ¿Cuánto me interesa si Él se entristece o no? Al menos para entonces preocuparme, ¿por qué yo le haría algo así a alguien que nos ha amado tanto? ¿Por qué le haríamos algo así a alguien que entregó su vida por nosotros? ¿Por qué, hermanos amados? Cada cosa que nosotros hagamos al Espíritu, a Dios mismo se lo hacemos. El Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Y a veces no meditamos en estas cosas. ¿Qué le podría causar dolor?
Nosotros hasta pensamos que somos muy obedientes a veces y a veces nos cansamos, por ejemplo, de hacer el bien o nos cansamos de acudir a la necesidad de un hermano, nos cansamos de esas cosas y pensamos, por lo tanto, de que ya fue justo y suficiente lo que he hecho. Entonces, ¿qué tendría que decir Jesús, Cristo de nosotros? Que no solo se entregó en la cruz, sino que está todo el tiempo intercediendo por nosotros. ¿Por qué tenemos necesidad de que Él interceda por nosotros? Por nuestros errores, por nuestras faltas. Muchas veces faltas por desconocimiento. El Espíritu Santo sigue estando allí. Y a lo mejor se produjo una situación en la cual uno debiera haber perdonado, por ejemplo, o debiera haber ayudado, o debiera haberse preocupado por su hermano y no pasó absolutamente nada. ¿Se alegrará Dios por esto? ¿Se alegrará Cristo por esto? ¿O será que estamos contristando al Espíritu Santo? Producirle dolor, producirle tristeza. ¿Qué sentirá Él cuando nosotros que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Qué sentirá Él que nosotros que fuimos lavados con la sangre de Cristo volvemos a hacer cosas que no son aconsejables a una vida cristiana? ¿No será eso que le produce dolor? A veces cuando pensamos de que Dios ha hecho nacer personas para condenación y personas para salvación, entonces nosotros no estamos conociendo a Dios. Parece que Dios estaría haciendo un experimento. Y la realidad, hermanos amados, es que nuestro Dios ha amado tanto a la humanidad que se ha propuesto, si por Él fuera, quiere decir que no depende todo de Él, si por Él fuera, salvar a toda la gente. Y por todos murió, por todos, para que el hombre sea salvo. Y el hombre no viene al conocimiento de la verdad. Y bueno, lo dejamos allí por un momento. ¿Y qué hay de los que sí venimos al conocimiento de la verdad? ¿Qué hay de aquellos que somos los que tenemos que atestiguar acerca del poder de Dios? No del poder para hacer milagros como tantas veces ha sucedido. No el poder para hacer cosas sobrenaturales. El poder para que nuestra vida realmente sea transformada y se vaya asemejando a la persona de Jesucristo. Ahora, todo esto ha comenzado con Cristo y el poder de Cristo por su Espíritu para obrar en todos los cristianos e hijos de Dios, para ir transformándolo hasta lograr que cada uno de los hijos de Dios llamados cristianos sean semejantes a Jesucristo, vestidos con acciones justas. Hasta que eso no suceda, Dios no habrá terminado su trabajo. Por eso esto es hasta que todos lleguemos y debemos esperarnos unos a otros, como también debemos ayudarnos unos a otros. Mientras alguien necesita una ayuda y usted se la puede dar, entonces está obrando conforme al propósito y voluntad de Dios y teniendo una actividad como cuerpo, ayudando a cada miembro del mismo cuerpo. Pero a veces más le ocasionamos tristeza y dolor al Espíritu Santo de Dios, que fue puesto, como dijimos, a ver si se acuerdan, que fue puesto aquí adentro para guiarnos en este camino y tener obra correcta, acciones justas. Para eso fue puesto, no para hacernos conocer nada más que la Escritura, sino para llevarnos al ejercicio, a la práctica. Y también dice Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, verso 19, no apaguéis al Espíritu. Apagarlo como si fuera, es como la brasa que queda sola y se va apagando, sigue encendida pero se va apagando, se va aminorando. Y esto pasa en el cristiano, pasa, lo apaga, de última ya parece que no pasa nada, no siente nada. Pablo llegó a llamar esto, cauterizan su conciencia, porque ya el Espíritu no le dicta más. Porque todo lo que se le enseñó le quedó allí, no va en su mente y ni siquiera lo tiene presente, porque el Espíritu Santo de Dios siempre que vamos a hacer algo incorrecto nos trae a memoria las cosas y nos quiere guiar hacia la verdad. ¿Por qué necesitamos un guía? Porque no sabemos el camino, no sabemos cómo debemos conducirnos. Entonces Él nos dio ese Espíritu para guiarnos por esta senda que dejará como resultado una manifestación de justicia conforme a Cristo, conforme a Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, un pasaje conocido, citado muchas veces. Lo tenemos, verso 9 al 12, inclusive. Leemos lo siguiente. ¿Lo tiene entonces? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando,
con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que reciben y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, verso 11, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Acá nosotros vemos un caso de personas que participaron de la iglesia. Yo siempre pienso y digo, si llegaron hasta tal lugar, no puede ser que hayan llegado por casualidad. Esta persona amó los primeros lugares y se le fue concedido. Llegó a lugares que a lo mejor otro con un buen corazón capaz no pudiera llegar porque le falta carácter, porque le faltan un montón de cosas. A lo mejor esta persona con carácter llegó hasta donde quiso llegar, y estando en ese lugar hacía las cosas contrarias que debiera ser un cristiano, y mucho más una persona que está en los primeros lugares. Y el apóstol Juan, porque nosotros podemos decir, bueno, no sé cómo llegó ahí, no sería de Dios, seguramente que no. El tema es que llegó a un lugar donde otros no estaban. Pero fíjense, llegó a un lugar donde otros no estaban, y también aconsejó a sus lectores que no sigan ese ejemplo para no llegar de la misma manera al lugar en cual él estaba. Si los cristianos no pudieran hacer lo malo, no le diría, no imites lo malo, sino lo bueno. Si está el consejo es porque esto puede pasar. Yo puedo hablar de mi persona. Muchas veces hice cosas malas, cristiano y todo. No por eso dejé de ser de Dios. Y aunque todo todavía no está llevado al final, el que realmente ama a Dios va a seguir progresando, va a seguir insistiendo, va a seguir buscando. Cuando conoce a Dios, así como David, a pesar de su pecado, él se acercaba a Dios porque sabía la manera y la forma en que Dios iba a juzgarle con amor y con misericordia, que prefería caer en las manos de Dios vivo antes que caer en las manos de sus enemigos. Entonces miramos nosotros cómo es la manera en que Dios actúa para con los hijos de Dios, para con los hombres, y las posibilidades que nos brinda a nosotros, que a lo mejor al no darle importancia por ahí ni siquiera la palabra que nos ministran día tras día de culto, cuando Dios inquieta al ministro que está a cargo y les da una palabra para edificarlos, para que crezcan, para que maduren, y quizás no se le da la importancia de vida, ¿qué piensa que produce en el Señor o en el Espíritu de Dios? Tristeza, dolor, y corre el riesgo también de apagarlo. Por eso la enseñanza tiene que venir, la palabra de Dios tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, porque vamos a estar rodeados. Alguna vez hablamos de que cuando el rey mandó a buscar a los caminos, porque los convidados no eran dignos, los convidados a la boda no eran dignos, y dimos el ejemplo porque era una forma de dar una figura de que fueron y buscaron malos juntamente con buenos. Todo eso estaba dentro de la iglesia. Entonces se ve y se vio acá y se va a ver en otro pasaje que vamos a ver ahora, que hay tipos de personas diferentes en la iglesia, y que la persona, recibiendo el consejo adecuado, va a imitar, porque el consejo está al que hace lo bueno. Y si imita lo malo, ¿por qué lo imita? Por decisión propia, porque así lo decide, porque así lo quiere, porque a lo mejor divaga en su mente y dice, si a este que hace lo malo le va bien, yo también voy a hacer lo mismo. Y Juan le aconseja, hijitos, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace las obras de bien, el que hace justicia, este es de Dios. El que hace obras malas, el que hace lo malo, no le ha visto. Fíjense en cómo Demetrio, del cual la verdad misma da testimonio de cómo era, de su conducta, de su proceder. Entonces, mostrando dos ejemplos bien claros para que la persona tenga que escoger, tenga que decidir y decida lo que conviene hacer. De la otra forma, siempre el culpable es otro, siempre el culpable son los demás. Algunos hasta culpan a Dios, en su ignorancia, obviamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18. Lo tenemos, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Fíjese cómo lo dice, que hicieron esto, se desviaron de la verdad y trastornaron la fe de algunos. O sea que no solo se desviaron de la verdad, por tantas vanas palabrerías que sabían, y aconsejaba a Pablo que los conduciría más y más a la impiedad, por no ocuparse de lo que es correcto. Se desviaron y trastornaron, no sé por qué digo arrastraron, trastornaron la fe de algunos, no de todos, de algunos. Se lo leo en esta versión. Evita las conversaciones inútiles y necias, ¿se oye? Que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. ¿Ve? Por eso es que el encargo que nosotros hacemos, los ministros a la iglesia, siga con la Biblia. Cada enseñanza, cada predicación, usted tome la Biblia, siga los pasajes, interésese, preocúpese, ocúpese, porque usted es tan responsable como el que ministra. El que ministra tiene la responsabilidad de hablar la verdad de Dios. Y el que recibe tiene la responsabilidad de indagar si esa es la verdad de Dios. De esta manera haremos de todos nosotros un pueblo sano, fuerte y unidos en la fe, con un mismo pensamiento y una misma forma de creer conforme a lo que está en la palabra de Dios. Ellos han abandonado el camino de la verdad, dice, al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Vaya a saber los pensamientos que tenían esta gente. Y Esteban dice allí en su defensa, el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, siempre resisten al Espíritu Santo. Vamos a leerlo, 7:51 de Hechos de los Apóstoles. Vamos directamente al verso. Esto todos los que ya conocen de hace rato la palabra de Dios saben que esta es la defensa de Esteban cuando lo terminan matando a pedrada, ¿verdad? El verso 51, mire cómo dice: duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. ¿Lo está leyendo? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces fíjese, siempre le dice. Entonces cuando aparece la palabra siempre acá, quiere decir que en varias oportunidades, o Dios le dio varias oportunidades para que no hicieran, o sea, para que obedecieran. Y Él le dice, ustedes resistieron siempre al Espíritu Santo como también vuestros padres. Y ahora esto es una palabra que nosotros no la tomamos para nosotros. ¿Por qué? Porque somos los justificados, porque somos los que tenemos ganado el cielo, porque somos los que nos vamos a salvar. Entonces es una palabra que no entra en nuestra mente. No entra en nuestro corazón esta palabra. ¿Cómo puede pensar que yo soy una persona que se revela de esta forma contra Dios, contra su Espíritu? Que voy a resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, te llevo para allá, y yo digo, no voy para allá. Ellos debían no haberlo apedreado, debían haber escuchado. De hecho, el relato que hace este joven aquí los pasea por toda la historia de Israel hasta llegar a los tiempos de Jesús. Resistieron al Espíritu Santo. ¿Quién lo guió a Esteban para hablarle de la forma que le habló, sino al Espíritu Santo de Dios? Cuando ellos lo oían, peor se ponían y no querían obedecer y no obedecían y se ponían ellos de esta forma que nosotros decimos acá. Resisten al Espíritu Santo, lo resisten. Y nosotros pensamos que no, pero hermanos amados, cuando no hacemos lo que Dios nos dice, estamos resistiendo al Espíritu Santo. La palabra de Dios viene y nos da el consejo. El Espíritu Santo nos quiere guiar en este camino de rectitud y nosotros por ahí decimos no. Y ponemos nuestros argumentos y presentamos nuestra justicia y decimos yo tengo razón. Yo siempre oí esto. ¿Por qué hace tal cosa si sabe bien lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabes que lo sabe? Yo pregunté. Y si lo escuchó lo mismo que lo escuché yo, eso no quiere decir que lo sepa.
Y tampoco quiere decir que debes medir a los demás por lo que tú has logrado. Porque a lo mejor lo que tú has logrado, a otra persona no lo logró, pero lo que logró la otra persona sí tú todavía no lo has logrado. Porque nos fuimos puestos para esto, nos fuimos puestos para mirarnos los unos a los otros y valorarnos quién tiene más, quién tiene menos. De ninguna manera. Esto es una preocupación suya, debe ser nuestra para con Dios y de Dios para con nosotros. Él siempre va a buscar de guiarnos hacia la verdad. ¿O no? Por eso cuando leíamos ayer recién de Gálatas, ¿verdad? Que debíamos, ya que teníamos la vida del Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Y a veces no se acepta un pensamiento así, aun cuando salga de la Biblia. Y sin embargo el apóstol Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. ¿A quién le dice esto? A los cristianos. La carta está dirigida a los cristianos. ¿Cuándo? Después de que le habla de que en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Después de que muestra justamente la actividad ahora espiritual en el hombre. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quién? Al que anda conforme al Espíritu. Por eso en el verso 13 del mismo capítulo 8 de Romanos, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas, fíjese lo que dice, léalo allí en su Biblia, 8:13 de Romanos. Fíjese la actividad del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tiene? 8:13. Fíjese. Porque si viví conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, dice eso, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si ya Cristo nos libró de todo, ¿por qué yo tengo que hacer esta actividad? Porque sigo estando en este cuerpo, sigo estando en esta carne, sigo sintiendo las mismas cosas. El que no reconoce esto es muy probable que erre, muy probable que se equivoque. Por eso que todo lo que nosotros tenemos que hacer es conforme a la palabra de Dios. Tener el conocimiento de lo que está escrito en su palabra, tomarnos el tiempo, ocuparnos. ¿Sabe que hay una modalidad por allá, por aquellos lados? No voy a dar lugar. Una modalidad, algo nuevo. Nunca he visto tanto a las mamás llevar a los chicos al fútbol como lo vi estos últimos años. Cambiaron, porque resulta, hablé con alguien que dijo, digo, ¿por qué no viniste ayer? Muy cansada. Ah, sí, estabas cansada. Sí, estaba cansada. Digo, sin embargo, en tu estado pusiste que anduviste en la cancha. Una mujer, una cristiana, madre de hijos que debieran llevarlo a la escuelita, a estar aprendiendo la palabra de Dios. Los llevó a la cancha y les hizo perder hasta el culto. ¿Quién es esa persona? Es fácil decir, no debe ser de nosotros, así que en cualquier momento tiene que irse, porque si no son de nosotros se tienen que ir. No es una persona que necesita ayuda. Es una persona que necesita a las personas espirituales que le vayan a corregir y a enseñar con amor, considerándose a sí mismo siempre que está la posibilidad de que me pueda pasar. Fíjese que aquellos que piensan que son justificados cualquier cosa que hagan, ellos no necesitan nada, ni ayuda, ni nada, ni piden ayuda, ni les importa. Tampoco les importa si agradan a Dios. Porque no están preocupados por eso, porque creen que Jesús le puso un sello, tú agradas a Dios. Alguna vez alguien dijo, para llegar a mí tiene que pasar por Dios y por Cristo. Eso no es cierto tampoco. Está interpretado así de la Biblia, pero no es así. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir a la Escritura, indagar en la Escritura. Para eso la ocupación de los pastores y ministros que tienen acá. ¿Para qué creen que se juntan y conversan y hablan la palabra de Dios? Si no es para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que realmente le demos el valor. Escucha, hermanos amados, si el final de la Biblia es tan cierto como el resto de toda la Biblia, la única persona que llega a desposarse con Cristo Jesús son las personas que se han movido conforme a Jesucristo estando aquí en la tierra, con acciones justas de los santos. Por eso, tras de estos mensajes, no solo hay dos más, hay varios más que nos ayudan a comprender. Acá no se trata de derribar una ideología o de derribar un pensamiento o derribar una doctrina. Acá se trata de la verdad de Dios contra todo y pese a todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero el fundamento de Dios, dice el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, verso 19, donde dejamos hoy. 2:19, ¿lo tiene? Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero fíjese lo que le dice,
Léalo conmigo, por favor, fíjese. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad, injusticia, maldad, malo, agravio. Hasta el agravio que hagamos a un hermano forma parte de esto. Y Dios mismo dijo que Él era vengador de todas estas cosas. Amén. ¿Y qué le dice? Apártese de iniquidad. Todo aquel que dice que Jesús es su Señor, apártese de lo malo, apártese de lo injusto, apártese del agravio. Todo aquel que dice que Jesús es su Señor. Y no nos conformemos a nosotros mismos. Él es mi Señor. Hoy todavía no le puedo obedecer del todo. Quizás mañana lo haga. Quizás mañana no vivas. Quizás mañana no abrimos los ojos a este nuevo día o a ese nuevo día. Entonces quiere decir que la oportunidad siempre es hoy. Uno debe reconocerse hoy. Si lo confesamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le dice esto? A la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Siempre resisten al Espíritu Santo, dijo Esteban. Oponerse, luchar en contra. Claro, y él le decía, escuchen, Jesús, ese que ustedes mataron, como lo dijo Pedro también, es a quien Dios exaltó. Le resistían al Espíritu Santo. No le querían obedecer, no le querían hacer caso. Luchaban contra eso, aunque por ahí quizás, porque dice luchar contra eso como si fuera que en algún momento en su razonamiento comprendían que era así. Porque veían como hay cosas que sí eran conforme a la Escritura, pero ya estaban cegados, ya se habían dispuesto en su corazón no obedecer. Entonces, ¿qué decimos? Que como cristianos debemos abandonar todas estas cosas, como cristianos e hijos de Dios. Mire lo que sigue diciendo el verso 20 del mismo capítulo de la misma segunda carta, ¿sí? Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, que dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Lo leyó? ¿A quién le dice eso? ¿A quién le dice eso? A la iglesia, a los cristianos, a nosotros. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces miramos, hermanos amados, que por más que poseamos el Espíritu Santo de Dios, y es el sello, y es la garantía, y cuando tenemos problemas y dificultades por sostener la justicia, eso manifiesta de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, así lo enseña el apóstol Pedro. Mora en nosotros, así todos, hermanos amados, podemos llegar a no estar completando esta forma que espera Dios que se manifieste en nosotros, al no obedecerlo en su totalidad, al buscarle la vuelta de cómo se puede, quién puede pensar, a ver cómo hago para llegar al cielo sin que sea tan exigente. ¿Habrá alguien que pueda marcar otro camino que no sea el que haya marcado Dios? Es imposible. Bueno, ¿cómo podemos nosotros mejorar estas cosas? Bueno, nosotros no resistir al Espíritu Santo de Dios. Cuando Él nos inquiete a hacer algo, vayamos y hagámoslo. Aún abrazar en el culto, vio que a veces uno tiene el deseo de ver a un hermano por ahí, lo ve como triste, como con problemas, y siente el impulso de ir a abrazarlo y va y no lo hace. ¿Quién lo produjo? El Espíritu Santo de Dios, el que nos lleva al ejercicio práctico de esta vida cristiana. Y no lo hacemos. Estamos tan ocupados en otras cosas. Jesús le tuvo que decir, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estaban dispuestos para todo sacrificio. Sin embargo, no comprendían que Él había venido por los injustos, por los pecadores, para sacarlos de esa condición. Y a los que son justos por sí mismos o por sus propios pensamientos, con ellos Dios no está hablando. Está hablando con aquellos que sabemos que tenemos necesidad de Cristo siempre, siempre, siempre. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, hermanos amados, damos gracias a Dios por este comienzo, por decir de alguna forma, para luego continuar mañana, ¿sí? Con otra parte más donde hablamos temas también bastante, que estuvieron en pausa, yo digo, por un tiempo, hasta que Dios quiso. ¿Por qué este es el tiempo? Porque está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creímos. Por esa razón, está más cerca el día de nuestra salvación.